¿Cuál es la edad ideal para quedarse embarazada? Nadie puede prohibir a nadie tener hijos, ¿no? Eso es lo No, primero. claro. ¿Por qué es un problema de la cesárea? El útero es un músculo. Lo que hace el útero durante el parto es contraerse, como si contraes un músculo o el bíceps, salvando algunas diferencias, ¿no? La vía natural de nacer es el parto vaginal. ¿Las parejas estando embarazadas pueden tener sexo? A mayor edad, más probabilidad de complicaciones y, bueno, pues desviaciones de la normalidad, ¿no? En el embarazo. Como ginecólogo, ¿qué opinión te merecen a ti los anticonceptivos? Para defectos muy serios, pues a veces hay que recurrir a la cirugía. Depende de lo que cada mujer decida, ¿no? Y claro, cuando nos llaman a nosotros es que algo no va bien. El 90% de la población, digamos, occidental, tiene déficit de vitamina D, que realmente es una hormona y que es súper importante también de cara al embarazo. ¿Epidural, sí o no? El parto más naturalizado y sin epidural, etcétera, me parece una opción muy buena, pero que quizá, oye, no todo el mundo esté en esas condiciones, ¿no? La mayoría de las veces sale todo bien, pero cuando algo se tuerce es una catástrofe. En 2023 nacieron en España alrededor de 320.000 bebés, según el Instituto Nacional de Estadística. La maternidad es una experiencia llena de dualidades, dura pero bonita, desafiante, a la par que emocionante. Un viaje único, con miedos, dudas y, aunque sea complicado de entender, todavía con tabús. En este episodio del podcast de Cobolabs hablaremos sobre este viaje único que es la maternidad de la mano de Chantón Martínez, ginecólogo en la clínica Dr. Chantón Martínez Astorquiza en Bilbao, donde están especializados en ginecología y medicina estética. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chantón? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros sí que estamos encantados. ¿Cuál es la edad ideal para quedarse embarazada? Bueno, yo creo que en este tipo de preguntas siempre hay que hacer un enfoque, digamos, bidimensional, ¿no? Por un lado estaría el aspecto biológico y luego el aspecto social, ¿no? Desde el punto de vista biológico, pues normalmente desde, digamos, con una perspectiva evolutiva puramente fisiológica, pues a partir de la regla de la menstruación, pues ya la fertilidad, bueno, pues ya comienza, digamos, la posibilidad de un embarazo. Y yo creo que la especie humana como tal tendría una ventana óptima para el embarazo pues desde los 16, 18, 20 años hasta los 25, 30, eso sería lo ideal. Wow. Eso sería lo ideal en el plano, ya te digo, evolutivo, ¿eh? Sí. Y luego ya si metes dentro de la ecuación pues variables socioeconómicas, vamos a decirlo así, pues claro, cambia y de hecho en Europa, en España en concreto, pues la maternidad, yo creo que la edad media del primer hijo ronda los 33, 34 años, depende de las comunidades autónomas, pero esa edad cada vez es mayor. Y bueno, pues eso responde a factores socioeconómicos y de hecho es un poco contrario a la biología porque, como yo creo que sabéis, la fertilidad decae con el paso del tiempo, ¿no? Y decae de forma muy pronunciada, sobre todo a partir de los 34, 35 años, que es curiosamente la edad en la que las mujeres hoy en día están teniendo los primeros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un problema y bueno, yo creo que mucha gente también está recurriendo pues a técnicas de reproducción artificial por eso, ¿no? Porque la fertilidad decae mucho cuando ahora la gente piensa en tener hijos, ya casi digamos que van un poco en el descuento, ¿no? Totalmente. De hecho, mi segunda pregunta iba alrededor de esto, ¿no? Al final, hoy en día, la edad en la que una mujer tiene a su primer hijo, que creo que en España es como a los 32 y medio, 33 sí, la media, más o menos. Sí, por ahí. Pues esto da problemas para concebir, ¿no? ¿Cuánto tarda una pareja de media en quedarse embarazada? Bueno, es muy variable, pero normalmente la especie humana no es súper eficiente reproduciéndose, pero se considera normal, vamos a decir, como criterio para iniciar un estudio de fertilidad, de qué pasa que esta pareja no se queda embarazada, hasta un año se considera normal. Es verdad que a partir de los 35 años pues estos plazos se acortan, ¿no? Porque de cara a iniciar un estudio, ¿no? Pues porque al final tienes poco margen para solucionar problemas si es que existen. Entonces, ahí sería una ventana más de 6 meses, ¿no? Más o menos. Estos son datos orientativos, ¿eh? Vale, o sea, llega un momento, o sea, si una pareja que todavía está por debajo de los 35 intentase quedarse embarazada y al año no lo hubiese conseguido, entiendo que es el momento de replantearse y consultar. ¿Y debemos consultar antes? Es decir, ¿qué beneficios tiene para una pareja que están buscando un embarazo ir antes a una consulta y decir, oye, nos gustaría ponernos a ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, la realidad es que no se suele hacer
porque la consulta preconcepcional, que es como se llama, ¿no? Este asesoramiento previo a un embarazo para tratar de llegar en circunstancias óptimas, no se hace, no es algo habitual, por lo menos dentro de las prestaciones, vamos a decir, de salud, ¿no? de nuestro sistema sanitario, pero a mí sí que me parece interesante hacerlo porque, bueno, por un lado, muchas mujeres y hombres desconocen ciertas medidas elementales, ¿no? como la suplementación, que puede ser interesante para reducir riesgos en el embarazo, etcétera, hábitos de estilo de vida, incluso hay gente que ni siquiera sabe, no tiene claro el concepto de cuál es la ventana de fertilidad, ¿no? de qué días del ciclo existe la posibilidad de quedarse embarazada, porque no son todos, evidentemente. Y bueno, yo creo que es interesante por eso que os digo y porque en determinadas ocasiones pues podemos detectar anomalías o problemas que pueden condicionar dificultades futuras para tener un embarazo. Pues me da igual, pues por ejemplo, un pólipo en el endometrio, en la parte interna del útero, o un quiste o una trompa dañada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante. O incluso a lo mejor que tienes déficit, no sé, de vitamina D y no te estás suplementando bien, ¿eso también podría influir? Bueno, a ver, el déficit de vitamina D no hace falta hacer una analítica para saberlo. Porque, lo tenemos, ¿no? Yo creo que el 80% sí, o 90% de la población, digamos, occidental tiene déficit de vitamina D, que realmente es una hormona y que es súper importante también de cara al embarazo. Es razonable hacer una analítica preconcepcional, pues ver un poquito pues lo que tú has dicho, ¿no? Niveles de vitamina D, más que nada para tomar conciencia de ese déficit endémico que tenemos. Pues se puede hacer una analítica también de serologías, pues para ver si tienes una vacunación adecuada contra la rubeola, etcétera, y otros problemas infecciosos que pueden también interferir en el embarazo y bueno, pues orientar un poco a las parejas en general, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento. Lo hay. Por eso empezaba el episodio diciendo que es que todavía existe muchos miedos, mucha incertidumbre y muchos tabús, y hoy vamos a ir un poco destapándolos. Vale. Hablabas antes de esos días del ciclo de la mujer donde es más posible que se quede embarazada. Entiendo que esto corresponde con la ovulación. ¿Cómo puede saber una mujer que está ovulando? ¿Qué técnicas existen? Porque yo he escuchado a alguna amiga que tengo más mayor, no, es que estamos con los palitos. Y yo, ¿qué son los palitos? Bueno, a ver, yo creo que toda la tecnología que existe hoy en día, ¿no? Desde los palitos hasta las aplicaciones del móvil, etcétera, son interesantes y pueden ayudar a una mujer poco consciente de su fisiología, porque al final vamos con prisa, vamos a todos lados corriendo y muchas veces las mujeres ni siquiera os da tiempo a autoobservaros, ¿no? Entonces esa tecnología puede ayudar. De todas maneras, yo creo que lo más interesante, y quizá es más profundo y más exigente también, pero bueno, precisamente igual ahí está el interés, es el autoconocimiento. Yo creo que los cambios que se producen durante el ciclo son perceptibles y las mujeres pueden llegar a dominar y a identificar perfectamente qué momento del ciclo corresponde a la ventana de fertilidad. Sí, yo he de decir que yo o sea, no estoy pensando en ello, pero yo sí que me noto en qué momento del ciclo claro, estoy durante los 28 días, vaya. Hay cosas que se sienten, pues a lo mejor, no sé, alguna pequeña molestia lobular, cambios en las mamas, pero muy importante el flujo. Lo iba a decir, digo, el flujo. El flujo, y de hecho hay determinadas escuelas, vamos a decirlo así, que propugnan eso, ¿no? La autoexploración, un tacto, tú puedes tocar el cuello del útero con el dedo y ver esa textura que tiene el moco cervical, que va cambiando a medida que el ciclo cambia, por los cambios hormonales, evidentemente, y ese ciclo y ese flujo, digamos que es representativo de la fertilidad, ¿no? Porque es un flujo más fluido que permite el avance de los espermatozoides, etcétera, frente a un flujo fuera de esa ventana que es más denso, que es más de proteger en lugar de permitir entrada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos cambios, la temperatura, etcétera, que la gente que tenga interés hoy en día con toda la información que hay, la verdad es que es bastante sencillo una vez aprender los patrones básicos, ¿no? Pero yo Totalmente. Sí que animo a las mujeres porque es algo inocuo, es algo gratis y es algo que, como dicen ahora, empodera mucho, ¿no? Es un poco, no me gusta demasiado la palabra, pero creo que es muy interesante y sirve para buscar tener hijos o para intentar evitarlos, digamos, renunciando a tomar sustancias que muchas veces, anticonceptivos, etcétera, pues que tienen también efectos secundarios, ¿no? Y que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Como ginecólogo, ¿qué opinión te merecen a ti los anticonceptivos? O, por ejemplo, exactamente las pastillas anticonceptivas. Bueno, a ver, los anticonceptivos, pastillas o
formas de administración diversas, pero que no dejan de ser hormonas. Pues, por ejemplo, hay parches que se administran a través de la piel, los vasos sanguíneos de la piel absorben esos anticonceptivos, el anillo vaginal, etcétera, que es el mismo concepto, ¿no? Los vasos vaginales absorben la medicación. ¿Qué opinión me merecen? Bueno, son medicamentos, y los medicamentos, como todo, tienen efectos adversos y bueno, pues pueden tener circunstancias en las que tenga sentido utilizarlos, y cuando es un método meramente anticonceptivo, las mujeres deben valorar si para, digamos, tratar algo que no es estrictamente una enfermedad, ¿no?, sino que es simplemente bloquear su fertilidad, pues compensa o no asumir esos potenciales riesgos y esos cambios que indudablemente generan en el cuerpo de las mujeres. No tengo una opinión concreta, sino que hay que valorar cada persona y su contexto biológico, incluso, bueno, pues religioso, etcétera, ¿no? No, totalmente. Hablemos de un tema que yo creo que es tabú. ¿Las parejas estando embarazadas pueden tener sexo? Sí, claro que sí. ¿Es recomendable? ¿Pero es tabú eso? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, que tener sexo dentro de... Bueno, es una parte más de la relación entre, bueno, pues, entre personas, ¿no? Y en el caso del embarazo, hombre, con las limitaciones que pueda haber, bueno, pues de forma, por Postural. la tripa, posturales, como queramos definirlo, es algo natural y saludable. Yo creo que es una cosa muy, muy recomendable. Lógicamente, bueno, pues con sentido común y en circunstancias en las que no haya problemas pues con la placenta, por ejemplo, claro, etcétera, porque hay un indudable estímulo mecánico, ¿no?, pero que es perfectamente asumible en condiciones normales. Compatible, sí, sí. ¿Hay algunos estudios que determinen si la libido de la mujer durante esta etapa de embarazo, porque al final, pues hormonalmente la mujer, bueno, siempre somos un poco saco de hormonas, pero sí, supongo que durante el embarazo más, no lo sé por qué no he estado, sube, baja, ¿hay algo o depende de cada persona? Es muy variable, porque en la libido evidentemente las hormonas influyen, pero influye también el estado anímico, el descanso, en fin, yo diría que es algo multifactorial. Entonces creo que es algo que no se puede generalizar y una vez más, como casi siempre en medicina, hay que individualizar y analizar cada caso de forma totalmente concreta. ¿Cuáles son, o sea, cómo afectaría el parto por cesárea en comparación pues al parto natural? A nivel hormonal, en este caso. A nivel físico entiendo que al final una cesárea no deja de ser una operación. Una cesárea es una cirugía. Exacto, una cirugía. Que debería ser un recurso de última necesidad, vamos a decir. Has tocado un tema bastante candente en nuestra especialidad, porque ahí la verdad es que hay un exceso de cesáreas, ¿no? Me gusta que lo digas, me gusta mucho, porque durante muchos años se está denunciando qué está pasando. Denunciando quiere decir que está la queja, ¿no?, de que se llevan a cabo muchas cesáreas, porque entiendo que al final, en esos momentos, el cuerpo de la mujer necesita tiempo. Sí, hasta dilatar o... Claro, uno de los factores que hacen que aumenten las cesáreas, bueno, a ver, evidentemente, a mayor edad, más probabilidad de complicaciones y, bueno, pues desviaciones de la normalidad, ¿no?, en el embarazo, y a veces algunas de ellas requieren la cesárea, pocas veces, pero bueno, eso puede ser una de las causas del incremento, ¿no? Pero en general, como tú dices, yo creo que las mujeres hay que darles tiempo. Obstetricia, que es la parte, digamos, de la ginecología y obstetricia que se encarga del embarazo, viene de una palabra que básicamente significa, pues, esperar, estar enfrente, acompañar, no intervenir. Entonces, yo creo que el parto, me voy a meter en un tema un poco pantanoso, ¿no?, pero yo creo que el parto sí que debería, no sé si decir, renaturalizarse o tratar de reducir la invasividad, ¿no?, que históricamente, pues oye, hay que reconocer que en cierta medida los ginecólogos hemos tenido en alguna medida, ¿no?, valga la redundancia, lo cual no quiere decir que haya mala intención, ni mucho menos, solo que, bueno, pues al final se protocolizan cosas, la asistencia hospitalaria pues también tiene unas dinámicas determinadas, unas limitaciones de espacio, etcétera, y bueno,
Mi hospital, por ejemplo, somos uno de los hospitales donde la tasa de cesáreas es más baja de España. Te iba a preguntar, digo, ¿tienes algún número donde trabajes? Nosotros estamos en torno al 13-14% frente a una media en España que rondará el 20, casi 25%, 22%, o depende un poco de las zonas, ¿no? Y también hay diferencia entre medicina pública y privada. Sí. Porque, bueno, pues quizá los medios sean menores en la privada y a lo mejor pues el riesgo también se traslada al profesional de forma más individual y quizá no arriesgan, sino que toman decisiones más expeditivas, es decir, oye, pues no asumo ni el más mínimo intento de... Pero la vía natural de nacer es el parto vaginal. Tiene muchos beneficios y es lo que la evolución ha diseñado, ¿no? Vamos a decir. Entonces, desde la flora, que coge el neonato a salir por el canal del parto, al estímulo que genera también pues, para la adaptación a la lactancia, a la recuperación para la madre, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que todo lo que sea trabajar en favor del parto vaginal, con seguridad, evidentemente, me parece que es algo muy saludable y muy positivo, ¿no? Para las mujeres y para los niños, y etcétera, ¿no? Totalmente. Bueno, yo desde luego, si me lo imagino así. Yo hablaría de un parto respetado, o sea, siempre y cuando... por supuesto, prevalezca mi salud y la del bebé. Hombre, perdona que te interrumpa, lo de respetado, o sea, al final los profesionales siempre intentamos hacer lo que consideramos mejor para todos, ¿no? En algunas decisiones pues te puedes equivocar, pero siempre, yo creo que el respeto siempre está y a veces pues simplemente nos equivocamos o heredamos dinámicas antiguas y bueno, pues cuesta también cambiarlas, ¿no? Pero para eso estamos y esa medicina paternalista está cambiando y dando un poco más de protagonismo a los pacientes. Yo creo que eso es necesario y se está haciendo y bueno, pues habrá todavía mucho campo de mejora, ¿no? Pero bueno, eso es un debate interesante, desde luego. Desde luego que sí. Volvamos a ese embarazo. ¿Por qué el primer trimestre es tan duro? Y es el más duro, siendo que es el primero. Es como que yo pienso, debería ser el último, el más duro, ¿no? Pues porque ya estás muy pesada, porque a lo mejor tienes contracciones, no lo sé. Pero es que conozco ya a muchas mujeres que lo pasan muy mal durante el primer trimestre. Bueno, el tercer trimestre también es cansado y la forma para dormir, etcétera, también. O sea, me imagino. El embarazo en general es una estación de más exigencia para la madre, sin duda, ¿no? Y todos los trimestres, quizá más, como tú dices, el primero y el tercero, porque el segundo todavía, pues bueno, pues tampoco tienes tanta tripa y ya te has adaptado un poco. ¿Por qué el primero? Yo creo que es porque es el cambio máximo, ¿no? Pasas de un estado, vamos a decir, natural, fisiológico, a un embarazo con unos cambios hormonales importantes, unos cambios corporales, físicos, el útero va creciendo, hay molestias, hay náuseas, etcétera. Bueno, a ver, es duro, pero las mujeres podéis con ello. Podemos con todo. ¿La forma de la tripa es indicativo de algo o esto es un mito, ¿no? ¿Es más redonda, es niña, es más puntiaguda, es niño o al revés? No lo sé. No sé si es un mito, yo no soy capaz de diferenciarlo por la forma de la tripa, yo creo que sí es un mito, sí. Desde luego, ¿no? Hay casos en los que una mujer se da cuenta de que está embarazada cuando ya está avanzada en meses, tipo pues a los 5 meses. Yo conozco algún caso. Sí, ¿Cómo es posible que pase esto? Es que no pues lo entiendo. Hay que preguntarles a ellas. Entiendo que no han notado nada. Será que igual tienen poco autoconocimiento o van muy aceleradas. Pero nada de tripa, nada a nivel hormonal, nada de que llevas muchos meses sin regla. Claro, a ver, no sé, habría que hablar con cada persona porque no es que lo ponga en duda, pero bueno, puede pasar, pero no es lo habitual. Normalmente una mujer sois muy intuitivas y sabéis, oye, noto esto, aquí algo no está como siempre, yo creo. No. Sí que hay casos, pero bueno, igual a veces hacen negación. Es que yo o sea, conozco un par de casos, además conocemos, bueno, amigos de amigos y claro, yo pienso es imposible que yo no, o sea, yo por el tema de la regla, pero es verdad que hay mujeres que la tienen muy irregular, por lo tanto no les salta esa alarma en concreto. Claro, hombre, la alarma de la regla es una, pero si no la tienes, pues no salta, pero pues el crecimiento de la tripa, los cambios que progresivamente se van instaurando en el cuerpo, a ver, yo creo que puede ser que no te des cuenta, pero en general la mayoría se dan cuenta. Supongo. Vayamos al momento parto. Yo me imagino dolor, contracciones. ¿Epidural, sí o no? Bueno, eso es una pregunta súper personal. Epidural sí o no, pues depende de lo que cada mujer decida, ¿no? La epidural es una
Es una herramienta que ayuda a mitigar el dolor, es una herramienta segura, que no interfiere de forma significativa en el desarrollo del parto. Es verdad que en la última fase pues, los pujos, etcétera, pues tienen hay cierta limitación, aunque, perdón, aunque con las dosis que se pueden ajustar, la walking epidural, etcétera, pues bueno, se puede conseguir algo bastante parecido a la sensación de un parto natural sin epidural. Pero bueno, yo conozco muchas mujeres que han dado a luz sin epidural, pues las matronas de mi hospital hay muchas que han optado por ese camino, pero yo creo que exige un nivel de conciencia y de contemplar el parto como una experiencia vital, bueno, muy, muy intensa, muy importante para estar tan centrada y que ese dolor no te haga perder los papeles, ¿no? Es un dolor que, como volvía un poco al argumento antes de la fisiología, de la evolución humana, pues las mujeres habéis dado a luz con ese dolor del parto desde siempre, ¿no? Hasta hace unos pocos años que la epidural se convirtió en algo más generalizado. Entonces yo entiendo que tenéis la capacidad, por diseño evolutivo, vamos a decir, de aguantar ese dolor, ¿no? Y que el dolor tiene un componente físico, sin duda, ¿no? Pero luego el componente emocional, de cómo integras tú ese dolor. Te voy a decir que del dolor se pueda llegar a experimentar placer, ¿no? Que quizá haya gente que sí, pero si tú ese dolor lo integras dentro de una experiencia concreta, que van a hacer tu hijo, etcétera, yo creo que hay mujeres que viven con verdadera intensidad y disfrute, entre comillas, el parto. Ahora, yo no soy el más indicado, ¿no? Para hablar de esto, yo creo que tendréis que entrevistar a alguien. Yo soy un espectador, ¿no? De estas cosas, pero bueno. No, total. Bueno, yo pienso que, digo, ¿será posible que por el dolor una mujer pueda desmayarse en caso de no ponerse la epidural, por supuesto? Bueno, si no estás preparada, vamos a decir, para tener esa vivencia con dolor, pues sí que desmayos, no, quizá alguna vez sí, pero sobre todo lo que hay es una pérdida un poco de papeles, te descentras. Y bueno, pues. Y todo lo que has estado ensayando y te dan la respiración, los pujos y tal, supongo que desaparece un poquito. Sí, se rompe la baraja y ya todo es. Pero bueno, ya te digo, yo creo que el parto más naturalizado y sin epidural, etcétera, me parece una opción muy buena, pero que quizá, oye, no todo el mundo esté en esas condiciones, ¿no? Siempre nos han enseñado, ¿no? Y esto además desde que somos niños y lo aprendemos en el cole, que la forma correcta, entre comillas, para quien no nos esté viendo y solo nos esté escuchando, de la expulsión sería con la cabeza, sacar la cabeza primero. Pero sé que tú a veces los traes al mundo por los pies. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estamos evolucionando a nivel, supongo, de conocimientos? De decir, oye, pues ahora mismo ya se ha demostrado que esto también es posible y que no pasa nada. Otro tema, otro debate peliagudo, ¿no? A ver, el parto, la forma natural de nacer es con la cabeza por delante, ¿no? Es un parto encefálica que se llama, presentación cefálica. Y son la grandísima mayoría, ¿vale? Cuando el feto está en otra posición, o sea, con las nalgas por delante, ya es una desviación de la normalidad. Se puede nacer de forma vaginal estando las nalgas por delante. Sí se puede, pero bueno, hay que cumplir una serie de criterios, ¿no? Para que se produzca en condiciones de seguridad. En España la verdad es que en general la tendencia es hacer cesárea cuando están de nalgas los fetos, y hay algunos hospitales como el mío, donde has dicho que yo saco a los niños es mi hospital, yo me he formado ahí, pero me ha enseñado gente, lógicamente, que sabía hacerlo. Pues, no se ha perdido esa, vamos a decir, esa no tradición, sino bueno, esa disciplina, ¿no? ese conocimiento para que los niños puedan nacer de forma vaginal cuando están de nalgas. También en Canarias, bueno, hay pocos centros, ¿no? En España. Nosotros lo hacemos y lo hacemos con garantías. Lo que sí es verdad es que cuando los fetos están en esa presentación, lo que recomendamos es intentar darles la vuelta, ¿vale? Se puede hacer, es una maniobra que se llama versión externa.
a través de, bueno, pues por el abdomen. Es como masajeando. Es un masaje un poco fuerte que se hace en el hospital, en el área de partos, sí. Bueno, por si hubiera alguna complicación y hay que tomar una medida allí rápido, pues tiene que estar todo preparado, ¿no? Para una posible cesárea, pues porque pues puedes manipular la placenta, despegarla, etcétera. Bueno, puede haber, aunque es bajo, hay ciertos riesgos, ¿no? Pero es una maniobra segura, muy interesante. Nuestro hospital también, parece que me estoy echando flores, ¿no? Pero bueno, nuestro hospital es bastante puntero en eso y la verdad es que es interesante, yo siempre la recomiendo. El parto de nalgas, con una serie de criterios bien estipulados, se puede intentar con seguridad. Pero es verdad que tiene que ser en un centro donde haya experiencia y donde se cumpla una serie de requisitos, ¿no? Pero en general en España, presentación de nalgas equivale a cesárea. Sí, totalmente. Me estoy imaginando, ¿es posible que una mujer, porque es muy estrechita, ¿no? Uh-huh. Igual esto es puro desconocimiento, porque evidentemente no soy médico y mucho menos ginecóloga, porque sea muy estrechita de cuerpo, es posible que no pueda dar a luz un parto vaginal, vaya? ¿Es posible que se dé? Sí, a ver, normalmente lo que hay que ver es la relación entre el feto, el tamaño del feto, claro, y la pelvis de la madre, ¿no? Puede ser muy estrechita y tienes un feto pequeño, pues puede caber. Y hay mujeres que igual son más estrechas o menos y el feto es más grande, etcétera. Pero eso depende mucho de feto y de madre, ¿no? Es una relación entre la pelvis, la cabeza, también... O sea, que podría llegar a darse que si tienes un feto grande y en este caso tu pelvis es pequeña, claro, pues que claro, es imposible, vaya. Sí, pues sí, claro. Hay casos en los que no cabe el feto. Hablabas antes de cumplir ciertas condiciones de seguridad en el caso del parto por nalgas. Saco un tema que también creo que tiene controversia. Parir en casa, que desde hace unos años y además en redes sociales se está viendo mucho. Muchos ginecólogos en redes sociales pues han dado su opinión. A mí me gustaría saber la tuya. A ver, yo creo que las opiniones que damos los ginecólogos, no me puedo arrogar yo aquí la representación de nadie, ¿no? Pero en general estamos un poco condicionados por las cosas que vemos en el hospital, que la mayoría de las veces sale todo bien, pero cuando algo se tuerce es una catástrofe. Entonces, es una catástrofe que requiere pues sangre, anestesistas, quirófanos, enfermería. Entonces, claro, como todos hemos pasado por esos cataclismos que son raros, pero que de vez en cuando suceden, pues en un momento tan importante a veces digo, pues es que es asumir un riesgo quizá tal y como está la infraestructura en España, porque, hombre, a mí me encantaría que se pudiera implementar un plan de partos a domicilio con los medios acordes a esas necesidades, ¿no? Claro. Pues quizá, no sé, una ambulancia medicalizada cerca, bueno, pues una serie de medios materiales y humanos que sería perfecto, ¿no? A mí me parece bien, ya te digo, pero me gustaría que se pudiera aumentar la seguridad, ¿vale? Eso por un lado. Y luego quizá como punto intermedio entre dar a luz en casa y el hospital, que es verdad que llegas allí, pues te ponen una vía, que ya entras en visitas limitadas, no sé qué, que igual no es lo que tú has pensado para un momento como el parto. Yo creo que habría que trabajar, parezco político, pero bueno, habría que trabajar en un sistema intermedio, pues de casas de parto o de, bueno, pues de centros donde se pueda dar a luz de forma menos medicalizada y sin renunciar a, bueno, pues que estén próximos a un hospital, exacto, etcétera, y sin renunciar a esas medidas de seguridad que afortunadamente son excepcionalmente necesarias, pero que en un caso puntual se puedan requerir, ¿no? Y así todo el mundo estaría más tranquilo. Y es verdad que humanizar el parto, pues creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Y hay mucho que se puede hacer sin tener que dar a luz en casa, que no es para cualquiera, porque al final, oye, si tienes en cuenta los criterios también de costes, pues igual un parto en casa cuesta mucho dinero y si todo el mundo quisiera dar a luz en casa, a lo mejor no sería posible, ¿no? Desplazar ambulancias, médicos, etcétera, o matronas, igual no podría ser, pero si centralizas en un punto de seguridad y de respeto intermedio y cerca de un hospital, pues
quizás sería una alternativa interesante, pero no, claro. Lo sería, desde luego. De hecho, yo he visto, hace poco lo vi, que empiezan a existir como habitaciones dentro de la clínica o el hospital, que pues es una habitación, lo que tú dices, menos medicalizado, o sea, está decorada de manera bonita, tienes una cama, es una casa. Y bueno, quizá ese es el punto intermedio del que estabas hablando. Yo creo que sí, de hecho yo creo que hay países donde esto está ya inventado, ¿no? Y bueno, pues los índices de satisfacción de las pacientes son altos y la seguridad también, entonces esto es un tema político al final. Las mujeres ahí tienen que presionar, los profesionales también, bueno, se irá haciendo, me imagino, a medida que la sociedad en este sentido pues es más consciente, ¿no? Pero bueno, la natalidad está bajando tanto que no sé si interesa, ¿no? A los políticos, que no lo sé. No lo sé. Y cada año, bueno, sí que les interesa que nazcan niños, porque si no, no sé qué pasará. Paso a otro tema, y sí que he venido yo hoy un poco polémica a este episodio. ¿Sí? Voy a salir aquí agotado, ¿eh? Nada. No sé si viste, hace unos días se viralizó un vídeo en el que, y no voy a entrar en ese terreno pantanoso, aviso desde ya, le daban a un padre un bebé, en este caso era por gestación subrogada, que es ese donde no voy a entrar hoy, desde luego. Me alivia saberlo. No, pero se lo ponen, o sea, el vídeo es básicamente que se lo ponen al niño recién nacido, o sea, no estaba ni limpio para que nos entendamos, en el pecho, y el niño no para de llorar. ¿Cómo de importante es ese piel con piel? Cuando nace un bebé, ya sabe quién es su madre biológica, entiéndase, para respetar a todo el mundo, es decir, y sabe también quién es su padre biológico. ¿Cómo de importante es ese piel con piel? Porque hablaríamos aquí de esas técnicas ancestrales que supongo que hace un montón de años ya se hacían, que quizá luego desapareció y ahora estamos volviendo a eso. A ver, yo creo que a mí me gusta mucho la medicina evolutiva, ¿no? O sea, entender las cosas desde la perspectiva de dónde venimos y qué estamos haciendo ahora para ver si encaja con lo que somos, ¿no? Entonces, claro, tú te imaginas cómo es un parto hace, me da igual, 20.000 años, que era igual que ahora, pero en otro contexto, pues imagínate, pues en una cueva, una campa, yo imagino pues por la noche, pues una mujer sola, o con su madre o una hermana o lo que sea, alguien que hubiera tenido hijos y pudiera de alguna manera apoyarle, ¿no? Pues bueno, con los conocimientos de la época. Entonces, claro, tú te imaginas que nace ese niño, pues cae al suelo, un poco sucio con tierra y tal, pues ¿qué va a hacer la madre, no? Lo primero es cogerlo y acurrucarlo aquí al calorcito, pues porque a lo mejor había 2 grados en la calle, tampoco tenían... Hablo de hace, imagínate, 20.000 años, el paleolítico, etcétera, ¿no? Entonces, ese piel con piel era lo que te salvaba la vida, ¿no? Te permitía, pues, esa termorregulación. Los bebés cuando nacen, pues todavía no tienen todos los sistemas maduros, ¿no? Que tenemos los adultos, aunque tienen grasa parda, tienen muchas cosas que está muy bien diseñado el cuerpo, pero yo creo que ese contacto es esencial. A mí me parece que es esencial, no solo a nivel de protección física, sino también a nivel de crear vínculo también, ¿no? Al final los vínculos, el tacto genera determinadas respuestas de vínculo, digamos, liberan sustancias que van al cerebro, etcétera, ¿no? Y eso también tiene un impacto, sin duda. Debe ser, me parece una bendición poder ver eso cada día en tu trabajo, sí, ese momento bonito. y ese piel con piel y esa reunión, porque jolín, lo has llevado dentro, pero ahora ya está fuera y es tuyo y no sé cómo decirlo, pero me parece una bendición. Es emocionante. Lo que pasa es que, claro, los ginecólogos normalmente somos los aguafiestas, ¿no? Un poco, porque el parto, digamos, de bajo riesgo, pues está la matrona, un ambiente más íntimo, se conocen pues porque le ha recibido a la parturienta y tienen ya un pequeño nexo ahí juntas y tal. Y claro, cuando nos llaman a nosotros es que algo no va bien. Entonces, claro, llegamos allí, la puerta abierta, no sé cuántos del equipo, y ya, joder, como que ya se corta el flow, ¿no? Y es verdad que, joder, eso también es algo que igual podríamos mejorar un poco, ¿no? Llegar allí, oye, presentarse, soy el doctor tal, vamos a ayudarte, a ver, pasa esto, lo otro, explicar las cosas bien, pero en general entramos, bueno, no todos, pero bueno, hay un poco a aguar la fiesta, ¿no? A hacer pues un parto instrumental o decidir si hay que hacer una cesárea, etcétera, que bueno, pues estamos un poco para eso, para ayudar, pero somos la mala noticia, ¿no? Entre comillas.
Entiendo que un parto instrumental es, por ejemplo, cuando utilizas forceps o... Sí, hay varios instrumentos, pues forceps, ventosa, hay varios tipos de forceps, hay varios tipos de ventosas, hay espátulas que son como unas cucharillas, en fin, Wow. hay... Sí, bueno, Es que no, como que no me lo imagino. Yo cuando nací me sacaron con forceps en un parto, según mi madre, terrible, de muchísimas horas. Siempre me lo cuentan, además, el día de mi cumpleaños. Y al sacarte con forceps, que son cosas que nunca te explican en ninguna escuela, pues salí con la cabeza completamente apepinada, o sea, sí, ¿sabes? Y cuando me vio mi padre, que encima no lo dejaron en aquel momento, sí, no lo por eso dejaron son entrar, cosas... Sí. un parto que estuvo muchas horas y tal, cuando vio dije... O sea, ¿qué le ha pasado a mi hija? ¿Qué va a pasar la cabeza? O sea, entiendo que eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, sigue ocurriendo. O sea, a ver, lo de sacar al padre y tal, a mí no me gusta. O sea, yo normalmente, yo personalmente prefiero que si tengo que hacer algo, un parto instrumental, pues esté el padre delante. Ah, pues se puede. O sea, no hay problema. Yo puedo, no sé si se puede o no, pero sí, sí, yo creo que se debe, ¿no? Yo creo que sí, porque al final, en mi opinión, pues el padre sigue apoyando a su compañera allí en ese momento, que es algo que se agradece cuando estás encima te dicen, oye, te tengo que ayudar con un forceps. Pues hombre, ya sube el nivel de tensión Claro. un poco. Tener a alguien al lado pues te ayuda, ¿no? Y luego pues que vea lo que estás haciendo y oye, que entienda y también pues oye, se aprende, se valora, etcétera, ¿no? Y bueno, pues oye, yo creo que la instrumentalización de los partos también hay que restringirla lo mínimo posible. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces hay que hacerlo, ¿no? Claro, y sí. tiene pequeñas, bueno, pues la cabeza pues se puede quedar un poco, como dices, más apepinada, sobre todo más en las ventosas, porque hacen succión y tiran más del cuero cabelludo y tal. El forceps, en cambio, pues agarra de otra parte y es una tracción más desde el hueso. Pero bueno, en general son instrumentos seguros que si se utilizan bien, pues ayudan, ¿no? Aunque evidentemente la mejor forma de nacer es el parto sin instrumentalización. Claro, completamente. Porque al final traccionas de la cabeza, se elonga digamos, pues, la musculatura, claro. Los plexos nerviosos, todo eso pues puede influir negativamente, sí, sin duda. Pero bueno, a veces... No queda más remedio. Por ejemplo, oye, el parto es un momento que tiene también su riesgo, ¿no? Y hay momentos en los que el feto, pues el riego sanguíneo se comprime el cordón, hay que sacarlo, pues porque hay menos reserva de oxígeno, etcétera, y hay que ser expeditivo. Bueno, pues hay que decidir. Hay que tomar decisiones todo el rato. Sí. Entiendo, volviendo a las cesáreas, que no podemos tener cesáreas infinitas, ¿no? ¿Hay un número máximo? ¿Cómo afecta una cesárea, o mejor dicho, varias cesáreas al cuerpo de una mujer, y por qué no le permiten volver a tener más? Bueno, a ver, no, esto no se puede... Nadie puede prohibir a nadie tener hijos, ¿no? Eso es lo primero, claro. Evidentemente. Clásicamente se habla de 3 cesáreas. ¿Por qué? Porque es un problema de la cesárea. El útero es un músculo. Vale. Es un músculo. Entonces, lo que hace el útero durante el parto es contraerse. Como si contraes un músculo o el bíceps, salvando algunas diferencias, ¿no? Entonces, cuando tú haces una cesárea, cortas ese músculo y queda una cicatriz. Entonces, esa cicatriz, en futuros embarazos, si hay contracciones, es más frágil que el músculo sano. Entonces, hay más riesgo de que se rompa el útero. Y además pues queda más delgadito, más finito, menos resistente en definitiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, aunque es raro, pues a veces el útero se puede romper por esa zona de la cicatriz. Entonces, bueno, pues yo he visto 5, 6, 7 cesáreas y todo bien, pero es verdad que, bueno, generalmente la gente tampoco tiene ya tantos hijos y normalmente pues cuando haces una cesárea no significa que estés condenada a futuras cesáreas. Dar a luz después de una cesárea es perfectamente normal y seguro. También, como siempre, pues depende de las circunstancias y de por qué fuese la cesárea, etcétera, ¿no? Pero sí. Y a nivel aparato reproductor femenino, en el caso de partos vaginales, en el caso de... Sé que es verdad que hoy en día la gente no tiene tantos hijos, pero hay casos, ¿no? Pues 5 embarazos, 6 embarazos, 7 embarazos. Sí. A nivel vaginal, ¿cómo afecta? Bueno, a ver, el cambio mayor es el primer parto, ¿no? Porque al final el hecho de que un feto salga, distienda todos los tejidos, etcétera, pues bueno, aunque luego se recupera, pero ya hay un antes y un después, ¿no? Indudablemente. Los siguientes embarazos, partos, pues depende un poquito pues, de cuánto pesa el feto, son muchos factores, pero en general el cambio principal es el primero. Vale. Aunque luego puede haber un problema en el tercero y que te hagan un forceps y tengas un desgarro mayor, o sea, luego son circunstancias muy concretas de cada persona.
Vale, y a nivel consecuencias de un embarazo, me gustaría que nos contases qué es exactamente la diástasis abdominal, que últimamente en redes sociales yo por lo menos he visto varios casos de personas que lo han contado. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se da? Y eso perjudicaría a la calidad de vida postpartos, es decir, cuando ya se ha acabado. Bueno, a ver, los músculos rectos abdominales son como dos, vamos a imaginarlo como dos filetes, entre comillas, de músculo que están unidos entre sí en la línea media, ¿no? Por una estructura facial y tal. Entonces, eso tiene una resistencia determinada, ¿no? Depende del tono muscular, ejercicio físico, de muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el embarazo eso, en general, pues se estira y depende mucho pues del peso, de que ganes, etcétera, pues se puede abrir, se pueden separar esos dos filetes y quedar una pequeña apertura que luego pues se puede sellar, reducir, mejorar, etcétera, pero hay gente que le queda abierta y bueno, pues no tienes una disfunción importante, pero pues por ahí sale, pues, se queda como más blandito, ¿no? Vamos a decir, y pues como una pequeña hernia, ¿no? Vamos a decir. Pero entiendo que a día de hoy una vez ya has parido, hay técnicas, ¿no? Pues para mejorar una diástasis, sí, o incluso a nivel vaginal también. ¿Cuáles son las técnicas que más utilicéis vosotros, por ejemplo? Bueno, a ver, en general hay ejercicios, digamos, de muscular, ¿no? De recuperar el tono de la musculatura pélvica, y luego ya puedes utilizar herramientas tipo terapia física, pues como electroestimulación, radiofrecuencia, etcétera. Eso depende, hay que analizar cada caso, ¿no? Pero bueno, en general son las técnicas más utilizadas y para defectos muy, muy serios, pues a veces hay que recurrir a la cirugía. Pues una diástasis de rectos muy amplia, pues a veces hay que operarla y poner a malla o suturar la zona. Es variable. Voy a ir terminando. La última pregunta antes de la última, la penúltima. Vale. ¿Cómo es posible que una mujer se quede embarazada durante la cuarentena? Pues a ver, la cuarentena, después de un parto, digamos que hay un periodo en el que el ovario todavía está en reposo, ¿vale? Este periodo de reposo del ovario, digamos que si das lactancia, se suele prolongar. Si das lactancia frecuente a demanda, pues cada 2, 3, 4 horas, en general eso se alarga, ¿vale? Y ese periodo del ovario está en reposo. Pero rara vez, pues si la lactancia no es exclusiva, por ejemplo, o si no das lactancia, pues se puede activar el ovario y que haya una ovulación y tener otro hijo. Por eso hay hermanos que se llevan 13 meses, sí, cuando haces las cuentas. Sí, sí. Genial, pues siempre acabamos con la misma pregunta. ¿A quién te gustaría ver en el podcast de Cobo Labs? ¿A quién invitarías tú? ¿Del mundo de la salud? Salud, deporte, estilo de vida saludable. Pues a mí me parece una persona muy interesante, no sé si le conseguís entrevistar, pero Leo Proemum es un fisiólogo que es, vamos a decir, uno de los precursores de la psiconeuroinmunología clínica. Es una persona muy interesante y yo pues ha llamado a alguna clase y tal. Bueno, es una sugerencia. No está mucho por España. Luego te voy a pedir a ver si tienes el contacto. Vale, luego hablamos. Pues muchísimas gracias, Chantón, por esta entrevista. Ha sido maravilloso. Yo creo que hemos hablado de muchos tabús, de muchas cosas, y espero que realmente resulte interesante. Pues me alegro y encantado. Mil gracias. A vosotros.